Corrupción. Al igual que hemos hecho respecto al papel de los precios, la función de un marco legal confiable puede ser más fácil de entender si observamos lo que sucede en momentos y lugares en los que este marco no existe. Los países cuyos gobiernos son incompetentes, arbitrarios o corruptos pueden mantenerse pobres pese a contar con abundantes recursos naturales, debido a que ningún emprendedor local o extranjero quiere arriesgarse a realizar las grandes inversiones que son necesarias para transformar recursos naturales en productos destinados a aumentar el nivel de vida general. Un ejemplo clásico es el de la nación africana del Congo, rica en minerales, pero pobre en todo lo demás. Esta es una escena normal en el aeropuerto de su capital, Kinshasa. Kinshasa es una de las ciudades más pobres del mundo. Es tan insegura para las tripulaciones que llegan que se las envía en autobús a otro lugar cuando deben quedarse toda una noche. Conducir por el desgastado asfalto de la pista de aterrizaje es como hacerlo por las vías del tren. Los administradores realizan cobros adicionales por encender las luces de la pista por la noche, y los pasajeros que esperan para salir pueden tener que practicar varios sobornos antes de embarcar. Bolivia es otro país en vías de desarrollo donde la ley y el orden se han desplomado. En la prensa aparecen continuamente revelaciones sobre los vínculos existentes entre la policía, el tráfico de drogas y el robo de vehículos, casos de nepotismo policial y de cobros ilegales de honorarios por servicios públicos. Se han descubierto oficiales con salarios miserables viviendo en mansiones. En Egipto, cuando un empresario rico y con buenas conexiones políticas fue sentenciado a muerte por contratar un asesino para matar a una examante, la gente quedó sorprendida y satisfecha, según The New York Times, ya que era uno de esos millonarios que, para los egipcios, estaba fuera del alcance de la ley. Sean cuales fueran los méritos o deméritos de leyes específicas, alguien debe administrar esas leyes, y lo eficiente u honestamente que lo haga puede establecer una tremenda diferencia económica. La frase, la lentitud de los tribunales, data, por lo menos, de la época de Shakespeare. Esta lentitud impone costes a aquellos cuyas inversiones quedan suspendidas, sus cargamentos detenidos, y cuya habilidad para planear actividades se ve paralizada por papeleos y burócratas lentos. Además, muchas veces los burócratas utilizan su habilidad para crear retrasos como excusa para pedir sobornos si se desea acelerar las cosas, haciendo más alto el coste de hacer negocios. Esto, por su parte, se traduce en precios más altos para los consumidores y niveles de vida más bajos para el país en general. Los costes de la corrupción no están limitados a los sobornos, ya que estos son transferencias internas y no reducciones netas de la riqueza nacional. Debido a que los recursos escasos tienen usos alternativos, los costes reales son las alternativas a las que se renuncia, actividad económica retrasada o cancelada, las empresas que no se crean, las inversiones que no se hacen y la expansión de la producción y el empleo que no tienen lugar en una sociedad profundamente corrupta. Como fue expuesto por la revista The Economist, debido a sólidas razones económicas, los inversores extranjeros y las agencias de ayuda internacional están teniendo en cuenta el nivel de corrupción y de sobornos para sus inversiones y préstamos. Un estudio realizado por el Banco Mundial concluyó que, entre todos los países existe evidencia contundente de que altos niveles de corrupción están asociados con menores índices de crecimiento y niveles de ingreso per cápita más bajos. Los 3 países catalogados como más corruptos eran Haití, Bangladesh y Nigeria, todos azotados por la pobreza. Durante el periodo de industrialización de la Rusia zarista, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, uno de los problemas más grandes que afrontó el país fue la corrupción generalizada entre la población común, además de la desenfrenada corrupción dentro del gobierno ruso. Las empresas extranjeras que contrataban trabajadores e incluso ejecutivos rusos tenían por norma no contratar contables rusos. Esta corrupción continuó bajo los comunistas y se ha convertido en un escándalo internacional en la era poscomunista. Un estudio indicó que las acciones de empresas petroleras rusas se venden por aproximadamente el 1% del valor de las acciones de empresas petroleras similares en Estados Unidos, porque el mercado espera el saqueo desde dentro de las petroleras rusas. Pero esta corrupción no está limitada al sector comercial o industrial.
según un informe del corresponsal en Moscú de The Chronicle of Higher Education. Cuesta entre $10.000 y $15.000 en sobornos ser aceptado en una reconocida institución de educación superior en Moscú, según relató el diario Izvestia. En la Universidad Técnica del Estado de Astracán, a unos 1.100 kilómetros al sur de Moscú, 3 profesores fueron arrestados por haber inducido a sus estudiantes a pagar dinero en efectivo para asegurarles buenas notas en sus exámenes. En general, los estudiantes rusos y sus padres pagan al menos $2.000 millones y probablemente hasta $5.000 millones en estos gastos educativos no oficiales, dijo en una entrevista el año pasado la viceprimera ministra, Valentina Matviyenko. La corrupción, evidentemente, puede tomar varias formas además del soborno directo. Una de ellas es el nombramiento de políticos o sus parientes en la junta directiva de alguna compañía en espera de recibir un trato preferencial por parte del gobierno. Esta práctica, al igual que la corrupción más abierta, varía de país en país. Como indicó The Economist, las empresas con conexiones políticas son más comunes en países famosos por sus altos niveles de corrupción. Rusia ha sido líder en esta práctica, con un 80% de la capitalización del mercado del país conectada a funcionarios del gobierno. La misma cifra, en Estados Unidos, era menor al 10%, en parte debido a las restricciones de las leyes estadounidenses. La corrupción generalizada no es algo nuevo en Rusia. Ion Stuart Mill escribió sobre ella en el siglo XIX. La venalidad universal atribuida a los funcionarios rusos debe ser una carga enorme para la capacidad de desarrollo económico que posee de forma tan pródiga el imperio ruso, dado que la remuneración de los empleados públicos depende del éxito con el que estos logren multiplicar injurias, con el propósito de ser comprados con sobornos. No es solo la corrupción, sino también la burocracia misma la que puede sofocar la actividad económica. Incluso uno de los empresarios más espectacularmente exitosos de la India, Aditya Birla, se vio obligado a buscar otros países donde expandir sus inversiones debido a la lentitud de los burócratas indios. En medio de todos sus éxitos, hubo también muchísimos desaires. Uno de ellos fue la refinería Mangalore, que los burócratas de Delhi tardaron en aprobar 11 años, un récord incluso para los niveles de la burocracia india. Un día, mientras los dos estábamos esperando que una corte abriera en el Bombay Gincana, le pregunté a Aditya Birla qué lo había llevado a invertir en el exterior. No me quedó otra alternativa, me dijo, con su grave y natural voz. Había demasiados obstáculos en la India. Para empezar, necesitaba una licencia que el gobierno no le podía emitir, ya que los Birlas estaban clasificados como una casa grande bajo la ley de monopolios y prácticas comerciales restrictivas. Incluso si por algún milagro hubiese obtenido una, el gobierno decidiría dónde debía invertir, qué tecnología debía utilizar, de qué tamaño debía ser su planta, cómo debía ser financiada e incluso el tamaño y la estructura de sus títulos valores. Después de eso debía luchar contra la burocracia para obtener las licencias necesarias para la importación de bienes de capital y materia prima. Luego, debía conseguir decenas de autorizaciones a nivel estatal, para la electricidad, la tierra, los impuestos sobre la venta, las aduanas, entre otras. Todo esto requiere años, y para serle sincero, me siento agotado de solo pensarlo. Este director de 37 empresas con ventas combinadas que alcanzan miles de millones de dólares, algunas de ellas capaces de crear empleos muy necesarios en la India, terminó produciendo fibra en Tailandia, que se convirtió en hilo en su fábrica en Indonesia, hilo que después se exportó a Bélgica, donde se usó para producir alfombras, que, posteriormente, fueron exportadas a Canadá. Todos estos empleos, ingresos, oportunidades de negocios auxiliares e impuestos de los que la India pudo haberse beneficiado se perdieron debido a la burocracia del país. La India no está sola, ni en las demoras creadas por el gobierno ni en sus negativas consecuencias económicas. Un estudio del Banco Mundial descubrió que el número de días requeridos para iniciar un negocio variaba desde menos de 10 en el próspero Singapur hasta 155 días en el pobrísimo Congo.